Hola, ¿qué tal? Un saludo a todo el alumnado que está llevando a cabo este curso. Mi nombre es Natalia Arce, soy asesora académica de la Dirección Ejecutiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y en este momento voy a compartir un breve espacio con ustedes a fin de brindarles una pequeña introducción al enfoque basado en derechos humanos, que es un concepto indispensable que les va a acompañar en el transcurso de todo el estudio de este curso. Entonces, bueno, para comenzar, primero debemos aclarar qué significa o qué es el enfoque basado en derechos humanos. Partiendo de que ustedes ya tienen un conocimiento sobre qué son los derechos humanos, el cual también repasarán y profundizarán un poco más en este curso, lo cierto es que el enfoque basado en derechos humanos tiene un concepto específico. El enfoque basado en derechos humanos no es solamente saber de derechos humanos, sino que es una metodología específica que puede ser aplicada en diferentes esfuerzos a fin de garantizar el cumplimiento o garantía de los mismos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas lo define incluso como un marco conceptual que funciona en el proceso de desarrollo humano, está basado en las normas internacionales de derechos humanos y orientado a la promoción y a la protección de los derechos humanos. ¿Esto qué significa? Bueno, el enfoque basado en derechos humanos, primero hay que aclarar que es una metodología que nació de forma reciente o relativamente reciente en el marco de la cooperación al desarrollo. La cooperación al desarrollo, entendida como estos esfuerzos conjuntos que se dan nacional, pero también internacionalmente, para apoyar a las diferentes poblaciones o estados a que alcancen un mismo nivel de igualdad y oportunidades para el desarrollo. Generalmente la cooperación al desarrollo o el área que más se conoce, la forma en la que esta se manifiesta, es a través de la ayuda financiera. Por ejemplo, cuando los estados desarrollados o los países de mayor desarrollo dan cierta ayuda financiera o asistencia técnica a países menos desarrollados para ayudarles a subir sus niveles o más bien disminuir la brecha de desigualdad. Bueno, en el contexto de la cooperación al desarrollo es cuando se acuña este concepto del enfoque basado en derechos humanos, que lo que pretende era que los proyectos, las actividades, los programas que se gestaban y que se implementaban en el marco de esta cooperación tuvieran este componente y sirvieran no solamente para alcanzar los derechos humanos y para garantizar los derechos humanos de ciertas poblaciones, sino que también utilizaran los derechos humanos como el eje rector de toda su etapa de formulación y de implementación. Entonces, bueno, el enfoque basado en derechos humanos surge como una metodología para hacer esto posible, para garantizar que cualquier programa, proyecto, actividad que se llevara a cabo en este marco, pues aplicar a los derechos humanos o garantizar a los derechos humanos desde el momento en el que se concebía hasta el momento en el que se implementaba e incluso hasta el momento final, cuando ya era evaluada esta iniciativa. No obstante, este enfoque ha trascendido la cooperación al desarrollo y ha sido aplicado en otros ámbitos muy distintos o algunos incluso también con ciertas similitudes. Por ejemplo, cuando hablamos de la construcción de políticas públicas desde las entidades del Estado, pues también podemos hablar del enfoque basado en derechos humanos. La construcción de una política pública sigue un ciclo muy similar al de la formulación de proyectos y programas de la cooperación al desarrollo. Así que el enfoque basado en derechos humanos perfectamente puede encajarse en los procesos de formulación e implementación y evaluación de política pública. Otros aspectos en los que también se ha incorporado es, por ejemplo, en las áreas de acceso a la justicia. Jueces, juezas, operadores de justicia, cuando hacen la labor de impartir justicia, también pueden incorporar el enfoque basado en derechos humanos. Es decir,
que los estándares internacionales, la jurisprudencia que se ha creado en esta materia, sea efectivamente aplicada a sus resoluciones, a sus sentencias. No solamente citadas, sino que realmente estos estándares sean incorporados al cuerpo, al argumento, al fondo de sus pronunciamientos. Entonces, bueno, lo importante que tenemos que recordar es que el enfoque basado en derechos es un marco conceptual y una metodología que nos va a permitir en diversas acciones, no vamos a limitarnos solamente a la cooperación al desarrollo, sino en diversas iniciativas, garantizar la aplicación de los derechos humanos, desde los procesos de formulación hasta los de implementación y evaluación. ¿Cuál es el propósito o por qué es necesario incorporar el enfoque basado en derechos humanos? Bueno, esto es necesario por varias razones, pero principalmente porque el fin último del enfoque basado en derechos humanos es analizar las desigualdades que se encuentran en un problema para intentar corregir las prácticas discriminatorias que están perpetuando ese problema, el cual a su vez perpetúa o obstaculiza el progreso en materia de desarrollo de algunas poblaciones en específico, que suelen ser las más marginadas estructuralmente. Esto siempre parte de un supuesto que es real, es visible, pero no siempre hacemos conciencia sobre él, y es la grandísima brecha de desigualdad que existe o que sufren diversas poblaciones. Poblaciones que es estructural, falta de oportunidades, de violencia, y que esta desigualdad es tanta o tan profunda que no les permite, pese a todos los esfuerzos, tener oportunidades reales para desarrollarse. Entonces, lo que busca el enfoque basado en derechos humanos es, primero, identificar cuál es el problema, cuáles son las causas de ese problema o cuáles son las prácticas discriminatorias que lo están generando o perpetuando, y que la intervención, el proyecto, la actividad, el programa, actúe sobre esas prácticas para que podamos alcanzar o disminuir más bien esa brecha de desigualdad. ¿Y cómo vamos a corregir estos obstáculos al desarrollo? Bueno, vamos a hacerlo a través de tres esfuerzos o tres líneas. Por una parte, ¿por qué lo vamos a corregir? Bueno, por una parte, vamos a promover la sostenibilidad de la acción. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros aplicamos el enfoque basado en derechos humanos, estamos garantizando o por lo menos promoviendo que la acción o la intervención que nosotros vamos a hacer va a ser sostenible una vez que esa acción termine. Es decir, cuando yo tengo una actividad, un proceso, podemos ejemplificar un proceso de capacitación, lo que queremos garantizar es que esos efectos, esas capacidades que fueran fortalecidas, encuentren una manera de perpetuarse en el tiempo, de forma que, las personas beneficiarias se hayan apropiado de esas capacidades, independientemente de que la acción continúe o no continúe. Por otra parte, vamos a potenciar la capacidad de acción de la población meta para que pueda participar. Cuando nosotros hablamos de que existen brechas de desigualdad entre ciertas poblaciones que han sido discriminadas estructuralmente, hablamos de que en la mayoría de las veces, si no es que por regla general, estas poblaciones no encuentran vías de participación. Es decir, no son tomadas en cuenta ni siquiera en la formulación de soluciones a sus propios problemas o para hacerlos exigibles o para poder presentar sus denuncias o hacer exigibles esos derechos que tienen. Entonces, muchas veces lo que genera esta brecha de desigualdad no solamente se manifiesta en la falta de esos derechos, sino también en la falta de acceso a las vías, herramientas, procesos o mecanismos que existen para hacerlos exigibles. Así que, aplicando el enfoque basado en derechos humanos, lo que queremos garantizar
o por lo menos potenciar, es que se permita en la acción específica que vamos a llevar a cabo que la población meta pueda participar. Y por último, haciendo responsables a quienes tienen la obligación de actuar. ¿Esto qué significa? Que vamos a actuar sí sobre una población meta, que va a ser una población estructuralmente discriminada. Podemos hablar de mujeres, podemos hablar de pueblos indígenas, podemos hablar de personas migrantes, de niñez y adolescencia, de población diversa, sexualmente diversa, como es este curso, en fin. Pero además de actuar sobre esa población meta, tenemos el enfoque basado en derechos humanos lo va a entender como una doble vía, así que también tenemos que actuar sobre las personas o las entidades que tienen una obligación de garantizar estos derechos. ¿Qué es lo que estos tres elementos o ejes son importantes en el enfoque basado en derechos humanos porque son los elementos que diferencian lo que es una acción con enfoque de derechos humanos a una acción asistencialista? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna problemática de personas o poblaciones discriminadas con falta de oportunidades que sufren discriminación y que son marginadas, muchas de las acciones que se llevan adelante son acciones asistencialistas, es decir, que tienen una visión caritativa o de caridad. No quiere decir que estas acciones no sean importantes y que no generen resultados y que no sean necesarias, en efecto lo son, pero por sí mismas no crean un cambio en la realidad de estas personas porque no logran garantizar sus derechos de forma sostenible, obligando a las personas que tienen que dar esa garantía. Lo que hacen es cumplir una necesidad inmediata, que como acabo de mencionar es muy necesaria, pero no hace un cambio estructural en la realidad, no incide en las causas que generan los problemas de la discriminación y de la desigualdad. Es por ello que el enfoque basado en derechos humanos, cuando hablamos de él, sí podemos hablar de acciones o mecanismos que va a incidir directamente en las causas de los problemas que generan la desigualdad. Por otra parte, tenemos también tres objetivos que tenemos que tener en cuenta cuando aplicamos el enfoque basado en derechos humanos. Lo primero que tenemos que saber es que el enfoque basado en derechos humanos tiene como objetivo principal realizar los derechos humanos. Y esto puede sonar obvio, pero no lo es tanto cuando estamos hablando que el enfoque basado en derechos humanos se aplica a áreas que en un principio, para las que en un principio no estuvo pensado o diseñado. En el caso de este curso estamos hablando de periodismo. Quizá en el área del periodismo no se habla mucho de la metodología del enfoque basado en derechos humanos y tampoco desde el enfoque basado en derechos humanos quizás se pensaba en el periodismo como un espacio en el que se podía aplicar. Entonces, en el periodismo debemos tener en cuenta que cualquier nota que estemos haciendo, cualquier investigación que estemos haciendo, podemos tener como fin último garantizar los derechos humanos. Dependiendo la nota, la investigación o el abordaje que se esté haciendo, podremos identificar cuál es la población y los problemas, pero siempre tener muy claro que la problemática de derechos humanos es la primera causa o el primer elemento que debemos identificar. El segundo punto es que los instrumentos de derechos humanos orientan toda la labor de la acción, desde su programación y todas las fases de su implementación. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando hablamos de derechos humanos, no solamente hablamos de aspiraciones, hablamos de categorías de derechos muy bien definidas en una serie de instrumentos, como lo son las convenciones y los tratados internacionales, y tenemos también, vamos a llamarle su explicación de cada uno de estos derechos, ¿no? Tenemos las sentencias de los tribunales internacionales, las recomendaciones de las comisiones y comités internacionales, que lo que hacen es dotar de contenido este derecho. Nosotros tenemos en nuestro marco legal del derecho internacional de los derechos humanos, tenemos tratados de derechos humanos que están enunciados, pero también tenemos
otros instrumentos como las sentencias y recomendaciones que les dan contenido, es decir, los amplían, nos dicen cómo debemos interpretar ese derecho, qué alcanza, cuáles son sus limitaciones, qué elementos debe de tener para que sea efectivamente cumplido. Todos esos elementos nos los dan otros instrumentos. Y esto es importante saberlo porque esto es lo que a final de cuentas le da cuerpo y forma y contenido a los derechos humanos. Por eso es tanta la importancia de conocer estos instrumentos, conocerlos, saber qué dicen, entender cuáles son los estándares de derechos humanos que existen en la materia. Y finalmente debemos identificar y fortalecer a las personas o entidades que sean titulares de derechos y titulares de obligaciones. ¿Qué significa esto? Como les mencionaba anteriormente, el enfoque basado en derechos humanos quiere decir que vamos a focalizar las acciones para disminuir la brecha de desigualdad de una población marginada, pero no solamente va a actuar sobre esa población meta, sino que también va a actuar sobre las personas o entidades que tienen la obligación de garantizar esos derechos. Así que cuando nosotros hablamos del enfoque basado en derechos humanos, quiere decir que vamos a trabajar con estos dos grupos, titulares de derechos y portadores de obligación. ¿Qué significa trabajar con estos dos grupos? Significa que tenemos que fortalecer sus capacidades para que cada uno desde su labor pueda garantizar el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, sus necesidades son distintas porque su naturaleza lo es. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de portadores de obligaciones, estamos hablando generalmente de las entidades del Estado, los cuerpos policiales, los operadores de justicia, fiscalías, ministerio público, es decir, toda entidad del Estado. La verdad es que no se me ocurre ninguna que no pueda ser catalogada como un portador de obligación. Toda entidad del Estado que tenga la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Y esto se divide, podemos decir, esta obligación se divide o se manifiesta en tres. La primera es la de respetar, es decir, si ya hay un derecho establecido, lo primero que tienen que hacer las obligaciones es respetar el cumplimiento de ese derecho. En segundo, se tiene que proteger y en tercero, cumplir. ¿Cuál es la diferencia de cada una? Bueno, cuando hablamos de respetar, lo que queremos decir es que la entidad lo que tiene que hacer es abstenerse de hacer acciones que vulneren un derecho humano. Por ejemplo, si tenemos el derecho humano a la vida, bueno, el Estado tiene que abstenerse de matar. ¿Qué significa proteger? Bueno, proteger es que si tenemos el derecho humano a la vida, bueno, pues las entidades del Estado no solamente deben de abstenerse de matar, sino que tienen que generar las condiciones para que ese derecho a la vida tenga lugar. Es decir, tiene que crear acciones, mecanismos que permitan que ese derecho a la vida, para continuar con el mismo ejemplo, se respete. Y finalmente, cumplir, es decir, que todos los requisitos o obligaciones que cada derecho incluye, pues también el Estado los tiene que observar. Por su parte, los titulares de derechos, que son las personas y poblaciones que gozan y tienen estos derechos humanos, pues también tienen que fortalecer sus capacidades en tres aspectos. El primero, conocer sus derechos, que suena muy básico, pero lo cierto es que no es así. Los derechos humanos muchas veces no los conocemos, no sabemos cuáles son nuestros derechos, y si los conocemos de forma muy general, muy intuitiva, pero muchas veces no conocemos cuál es el alcance de ese derecho. Los tenemos que entender. Eso quiere decir que tenemos que apropiarnos de ellos. Entonces, no solamente es conocer qué derechos tengo y qué significa, qué alcance tiene, sino que también tengo que entender cómo ese derecho es mío, es decir, apropiarme del mismo. Y finalmente, acceder, es decir, poder
tener acceso a ese derecho, y si no lo tengo, por lo menos tengo que poder acceder a las vías y mecanismos para poderlo reclamar. ¿Por dónde empezar? Es otra grande pregunta, porque cuando hablamos de enfoque basado en derechos humanos y hablamos de derechos humanos, pues estamos hablando de un universo muy amplio. Son muchos los derechos y además cada derecho tiene sus propias ramificaciones, porque tiene como he dicho antes, tiene su propio alcance, ¿no? Estudiar un derecho, estudiar el derecho a la salud, por ejemplo, ya en sí mismo es un gran esfuerzo, es un gran estudio. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles son los derechos más urgentes a los que debemos priorizar? Asimismo, con las personas, todas las personas tenemos los mismos derechos y en su mayoría todas las personas hemos sufrido o sufrimos alguna vulneración a los mismos. ¿Por dónde empezar? Bueno, el enfoque basado en derechos humanos también sugiere algunos mecanismos y algunas vías. Cuando hablamos de personas, como hablamos en un principio, el propósito del enfoque basado en derechos humanos es eliminar esas brechas de desigualdad, es no dejar a nadie atrás en el camino y en el proceso del desarrollo. Pues lo que primero vamos a hacer es priorizar a las poblaciones que sufren mayor exclusión y que son más vulnerables. Así que lo primero que tendremos que hacer es identificar cuál es esa población. Evidentemente, también aquí entraremos en un problema, porque las poblaciones vulnerables y excluidas son bastantes, pero sí podemos, dependiendo del espacio en el que estamos trabajando, identificar en nuestro entorno cuáles son las que sufren una exclusión mayor o por lo menos que requiere una atención más urgente. Y lo segundo es, en cuanto a la materia, bueno, también podemos empezar a priorizar algunos derechos. No quiere decir en ningún caso que haya derechos más importantes que otros o que haya personas o poblaciones más importantes que otras. Pero lo que sí es cierto es que hay algunos esfuerzos que se están llevando adelante internacionalmente y que así podemos nosotros encajar nuestra acción en estos esfuerzos que ya se llevan adelante, de forma que nuestra acción no será un esfuerzo aislado, sino que encontrará sinergia en un mecanismo que ya está andando, ¿no? Que ya tiene lugar. Y para eso la clave son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que plantean 17 objetivos en los cuales tienen sus propias metas establecidas que debemos nosotros de cumplir. Entonces, priorizar o enfocar nuestras acciones a estos objetivos de desarrollo sostenible, pues nos va a garantizar que nuestra acción tenga mayor incidencia, mayor fuerza y pueda generar un impacto mayor en la población meta. ¿Cómo aplicar el enfoque basado en derechos humanos? En realidad, lo que se debe de hacer es plantearnos 3 análisis a partir de algunas preguntas elementales. El primer análisis que tenemos que hacer cuando estamos formulando nuestro proyecto o cuando estamos hablando de periodismo, por ejemplo, cuando estamos revisando el abordaje que le vamos a dar a una nota o el abordaje que le vamos a dar a una investigación, es primero hacer un análisis causal. ¿Por qué? Es decir, primero tenemos que identificar cuál es el problema que hay, ¿no? En una situación, cuál es el problema que estamos identificando, y después esa problemática la tenemos que vincular a uno o más, pueden ser más, derechos vulnerados. Entonces, ¿cuál es el hecho que estamos viendo? Y después, ese hecho, ¿qué derecho está violentando? Derechos puede ser. Generalmente los derechos humanos no se violan individualmente, porque como lo verán más adelante, los derechos humanos son interdependientes e integrales, se complementan unos a otros. Entonces tendremos que ver cuál es nuestro problema y qué derecho se está viendo vulnerado con esa situación. Una vez que tenemos identificado el derecho, pues tendremos que, como he mencionado antes, investigar un poco qué significa ese derecho.
Es decir, no vamos a hablar de generalidades porque eso nos dice muy poco. No podemos hablar solo de derecho a la educación o de derecho a la salud. Sí, ese es nuestro título, ese es el tema. Pero tendremos después que investigar un poco más sobre el alcance que tiene ese derecho. Y eso lo haremos utilizando como fuente nuestro marco normativo en derechos humanos. Como ya lo mencionamos antes, los convenios, tratados internacionales y las sentencias o recomendaciones que les interpretan. El segundo análisis que vamos a hacer es un análisis de roles, es decir, ¿quiénes? Identificar quién es la población que está siendo vulnerada y quién es la entidad que tiene que hacer algo al respecto. Es decir, aquí fácilmente vamos a identificar quiénes son los titulares de derechos y quiénes son los portadores de obligaciones. Y finalmente vamos a hacer el análisis de brecha de capacidad, el qué. Lo que tenemos que ver es analizar qué deficiencias tienen los titulares de derechos y qué deficiencias tienen los titulares de obligaciones. Es decir, ese hecho que se está dando, ese derecho que está vulnerando, ¿por qué? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que la autoridad no ha sabido hacer? ¿O qué es lo que ha hecho mal para que ese derecho se viole? Lo mismo con los titulares de derechos. ¿Qué los titulares de derecho no han podido hacer? ¿No han podido generar? ¿A qué no han podido acceder para que la violación de ese derecho se siga perpetuando? Este análisis es bien importante porque nos va a decir qué necesitan. Esa es nuestra segunda pregunta. ¿Qué deberíamos darles nosotros a esas autoridades o a esas poblaciones para que pudieran hacer algo al respecto que eliminara la violación de ese derecho? Esta última parte es muy importante porque se relaciona con lo que mencionábamos anteriormente. La clave del enfoque basado en derechos humanos es disminuir las brechas de desigualdad. Para eso hay que hacer un cambio actitudinal en las poblaciones. A diferencia de como decíamos, las iniciativas asistencialistas, aquí sí vamos a generar un cambio actitudinal en las personas y entidades que están directamente relacionados con el hecho. O por lo menos vamos a incidir a que ese cambio se dé. Muy probablemente nuestro alcance no es total, no es completo. Es muy difícil que con una sola acción, sea de periodismo, sea de política pública, sea de cooperación al desarrollo, se logra modificar del todo estas acciones o estas actitudes, pero sí podemos incidir a que se den. Un poco ya para ir finalizando esta breve introducción a lo que es el enfoque basado en derechos humanos, es la pregunta que quizás se están haciendo en este momento. Bueno, ¿cuál es la relación del periodismo con el enfoque basado en derechos humanos? Porque si bien suena alguna lógica, a lo mejor suena como algo muy lejano. Pero lo cierto es que no es así. Ustedes, mejor que nosotros, sabrán cómo los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la forma en la que se configura e interpreta la realidad por parte de la sociedad. Lo que los medios de comunicación dicen, la información que nos dan, es lo que la sociedad recibe, procesa y le da forma en gran parte a esa realidad, o por lo menos a la forma en la que la percibimos. Y por este papel fundamental que juegan los medios de comunicación, pues estos también tienen una gran capacidad de incidencia, para bien y para mal. Los medios de comunicación pueden denunciar desigualdades e injusticias, pueden crear o fortalecer una sociedad informada y crítica, pueden promover que la sociedad defienda sus derechos, pueden generar la vigilancia de los poderes públicos, pero, contrario sensu, también pueden perpetuar los estereotipos que siguen generando discriminación y violencia, por ende, perpetuando la brecha de desigualdad y obstaculizando el proceso al desarrollo y garantía de los derechos humanos de muchas personas. Es por eso que cuando hablamos de periodismo nos parece indispensable, esencial, que las y los comunicadores
en primer lugar, entiendan la trascendencia que tiene su accionar. En segundo, comprendan la necesidad de incorporar un enfoque de derechos humanos. Y tercero, pues que cuenten con algunas herramientas para poderlo hacer. No solamente que conozcan la metodología a grandes rasgos, sino que también tengan acceso a las herramientas o a los elementos en donde van a encontrar contenido para incorporar e implementar este enfoque. Y bueno, esto nos parece esencial porque esta es la forma en la que puede aportar el periodismo. Nosotros podemos, aplicando el enfoque basado en derechos humanos, podemos generar un periodismo responsable que esté centrado en las personas y en sus derechos, es decir, que no solamente se limite a informar hechos, sino que, digamos, tenga un énfasis pro persona, es decir, que su centro o su objetivo, como lo comentábamos muy al inicio, sea garantizar o por lo menos incidir que los derechos humanos de las personas en cuestión, de las que se está tratando la nota o la investigación, sean garantizados. Pero para hacer esto, pues se requiere conocimiento de derechos humanos y generar nuevas técnicas, estrategias y modelos discursivos. Implementar el enfoque basado en derechos humanos en el periodismo sí implica alejarse un poco quizá del abordaje tradicional que se le da a las notas o a las investigaciones. Sí requiere hacer un análisis más humano, más profundo, más informado, y sí nos obliga también a generar pues cambios en nuestras estrategias, que no las vamos a abordar en este espacio, pero que sí las van a ir ustedes adquiriendo, por lo menos algunas de ellas a lo largo de este curso que van a llevar adelante. De entrada, por ejemplo, incorporando el enfoque basado en derechos humanos, podemos realizar un análisis a profundidad para identificar cuáles son las relaciones desiguales de poder. Podemos apoyar la producción, la disponibilidad general y el uso sistemático de datos desglosados, es decir, nosotros podemos utilizar los medios de comunicación para dar esa información y desglosada, atendiendo las necesidades específicas de cada una de las poblaciones. Podemos apoyar a generar educación en derechos humanos. En fin, las cosas que puede aportar el periodismo son sin duda alguna innumerables y pueden incidir o tienen una gran capacidad de incidencia en garantizar los derechos humanos si y solo si modificamos su abordaje implementando metodologías que lo permitan, como lo es el enfoque basado en derechos humanos. A lo largo de este curso esperamos que puedan adquirir esas herramientas. Ustedes van a hacer un repaso desde el concepto de derechos humanos y las herramientas y mecanismos que tenemos para acceder a ellos y poderlos implementar y aplicar en su trabajo periodístico, utilizando la metodología que a grandes rasgos hemos definido en esta breve presentación. Así que por mi parte sería todo. Espero que esta introducción haya sido clara y que les permita iniciar el curso con mucho mayor interés para de verdad lograr, cuando terminen este espacio de formación, implementar el enfoque basado en derechos humanos en su ejercicio profesional. Muchas gracias.